Hola, mi nombre es Nicolás y estoy junto a mis compañeros Leandro y Ángel y estamos acá en Defensoría del Público para presenciar la presentación del libro de Roberto Samar, El medio es la violencia. Algunos temas que muchas veces vamos naturalizando por esa construcción informativa que hacen los medios de comunicación. Hola, buenas tardes. Venimos en representación del colegio número 8 a hacer unas preguntas sobre el tema de su libro que vamos a presentar ahora. Y queremos preguntarle, ¿qué lo llevó a hacer este libro? Mira, en realidad cuando escribo generalmente un poco siempre tengo la fantasía de que los artículos sirvan como disparadores de debates, que sirvan para cuestionar y problematizar nuestra sociedad actual, que es bastante injusta, ¿no? E inequitativa y desigual, y muchas veces esa desigualdad es totalmente invisible. Entonces el libro busca eso, el libro es una recopilación de esos artículos y lo que busca es que sirva como ese disparador. Entonces, por eso cuando me contaron que algunos materiales lo habían utilizado ustedes, para mí fue una alegría terrible, porque ese es el objetivo. Claro, ayudar a las personas a que entiendan. Sí, más que ayudar a que entiendan, a que sirvan como ser un disparador, por lo menos para abrir un debate. Digamos, después cada uno tendrá su punto de vista, ¿no? Pero por lo menos para abrir un debate de algunas cosas que se nos dan muchas veces en los medios totalmente y las vamos naturalizando, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué el título? El medio es la violencia. Mira, el medio de la violencia lo eligió en realidad el editor, y en realidad jugando con un libro anterior, que es un clásico, que se llama El medio es el mensaje. Pero en realidad el medio es la violencia es interesante porque permite esto de pensar como muchas veces los discursos que circulan en los medios de comunicación terminan legitimando situaciones de violencia, ¿no? Entonces uno podría preguntarse si hubiéramos tenido la represión a los docentes hace poco, si antes de eso no hubiéramos tenido un montón de discursos delegitimando la protesta, hablando permanentemente del caos del tránsito, sin hablar, digamos, de que, por ejemplo, la protesta de hoy son los derechos del mañana, y sin plantear que en realidad todos los derechos son conquistas productos de protestas. Entonces, si no fuera por esa legitimación mediática que muchas veces aparece, no tendríamos las situaciones de violencia que vivimos. ¿Por qué cree que como ciudadanos debemos cuestionar los discursos dominantes? Y un poco por lo que decíamos antes, porque en realidad vivimos en una sociedad profundamente inequitativa y desigual. Y los discursos que circulan en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento lo que hacen es legitimar esa desigualdad. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de género, si nosotros miramos series, miramos películas, lo que habitualmente nos van enseñando es que la mujer tiene que ser una mujer pasiva, un estereotipo, que tiene que ser rescatada, y que el hombre es el que tiene que rescatarla violentamente, ¿no? Y eso lo vamos a ver en todas las películas. Entonces nos van enseñando eso. Ese discurso que nos van inculcando termina legitimando una desigualdad. Después una desigualdad que va a hacer que a la mujer, por ejemplo, le cueste más ejercer sus derechos y expresarse que a los varones. Y que cuando tenga una situación va a buscar un varón para que la rescate, ¿no? Entonces, es decir, van sedimentando una forma del mundo que profundiza esa desigualdad. Por eso está bueno cuestionarla, porque en realidad uno podría pensarlo con las mujeres, pero también puede pensarlo en torno a cómo se asocia a los jóvenes en situación de pobreza con el delito, cuando en realidad los grandes delitos de nuestra sociedad no los cometen jóvenes, los cometen las empresas que hacen, no sé, lavado de dinero, las redes de trata de personas. Sin embargo, se busca un chivo expiatorio sobre el cual vamos como canalizando en ese discurso toda la bronca de la sociedad. Es como echar la culpa a un solo sector. Totalmente. Con los migrantes queda bien claro, digamos, porque hace poco se instaló el debate en torno a los migrantes por un supuesto delito que finalmente esa persona que se le acusaba no era, y en realidad si uno va a los números duros, se instala esa idea, ¿no? Que la inseguridad es producto de los migrantes latinoamericanos, y después cuando uno va al número duro, en realidad el 94% de los presos son argentinos. Cuando uno va a la tasa de los homicidios, según el estudio de la Corte Suprema, la cantidad de homicidios cometidos por inmigrantes tampoco es significativa. Entonces lo que hay es una sobrerepresentación en los medios de cuando un hecho lo comete un inmigrante, que nos lleva a echarle la culpa a los inmigrantes. Totalmente. Y si uno se fija a lo largo de la historia, eso no es nuevo. En la década del 90 también ocurrió lo mismo. Había
cuando avanzaba la desocupación en la década del 90, hubo una etapa que fue muy emblemática, que hablaba de la invasión silenciosa y le echaba la culpa de la desocupación a los migrantes. Decían, vienen a quedarse con nuestros puestos de trabajo. Y en realidad el problema de fondo era otro, era la convertibilidad, las privatizaciones, la apertura indiscriminada de productos, ¿no? Entonces se busca chivo expiatorio, le echamos la culpa a ese sector, que es un eslabón siempre más vulnerable, y no vemos los problemas de fondo que tenemos como sociedad. Hace poco, y a modo de ejemplo, se instaló, nosotros viviendo en Neuquén, se instaló el debate también en Neuquén sobre el tema de responsabilizar a los menores, el tema del debate de la imputabilidad, ¿no? Hace 7 años estábamos discutiendo esto en Neuquén. Hace 7 años que en Neuquén no hay ningún homicidio vinculado a un niño. Es decir, cómo en realidad los medios nos van terminando instalando una agenda que empieza a terminar formando parte de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones cotidianas. ¿Crees que algunos de estos discursos contribuyen a reproducir la desigualdad social? Y sí, totalmente, digamos, porque es más, habría que preguntarse si sin esos discursos, sin esas políticas mediáticas, aceptaríamos la desigualdad como la aceptamos, ¿no? Aceptamos que haya tortura en contexto de encierro muchas veces porque no es noticia. Aceptamos gatillo fácil, digamos, hoy justo repasaba el dato para la charla, según la Correpi, cada 25 horas matan a una persona por gatillo fácil. No aparece en los medios, no es tapa de los diarios, no sabemos el nombre de esas víctimas, sus familiares no van a almorzar lo de Mirta Legrand, es decir, no nos involucramos con ese dolor porque no es noticia. Entonces, para poder sostener ese nivel de desigualdad, ese nivel de violencia, hace falta también esa industria comunicacional que legitima este modelo que es obviamente profundamente injusto. Cuando un sector social es estigmatizado desde los medios, ¿esto tiene consecuencias para el sector social afectado? Y sí, porque en realidad cuando, por ejemplo, con los jóvenes, me parece que ocurre bien claramente. Yo soy de Neuquén, ¿no? Y yo siempre digo como ejemplo, ¿qué pasa si uno de esos jóvenes, en Neuquén los barrios más empobrecidos están en el oeste, ¿no? Si un joven del oeste quiere entrar al shopping, y seguramente lo van a mirar mal, probablemente no lo dejen entrar, seguramente el policía, digamos, o el agente de seguridad privada va a estar siguiéndolo. ¿Y qué ocurre cuando uno de esos jóvenes también quiere desplazarse al centro de la ciudad? Y es el que paran sistemáticamente todos los controles de la policía. Es decir, esa estigmatización que no la crean los medios, pero sí la fortalecen, porque tiene que ver también con toda una construcción discursiva a lo largo de la historia, lo que hace es que sí, digamos, se profundice, se refuerce esa estigmatización y después va a generar una violencia que vamos naturalizando. Porque esa discriminación cotidiana de esa persona que quiere trasladarse por la ciudad libremente y que permanentemente detenido por violación de antecedentes, o que cuando va con la moto le paran permanentemente la moto, eso es una violencia también, ¿no? Entonces, me parece que sí, que los medios refuerzan esa estigmatización. Los medios, ¿no dicen a quiénes tenemos que temer? Y claramente me parece que sí, porque en realidad muchas veces hay delitos más complejos que pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Digamos, esto que hablábamos antes, las redes de trata de personas, ¿no? Y algo que dice Esteban Rodríguez Alzueta, que es un docente ahí de La Plata, que a mí la verdad me parece muy interesante y se los recomiendo, es lo que plantea, da siempre como ejemplo, dice, bueno, atrás de una persona que va y roba un estéreo, ¿no? Digamos, una parte de un auto, o que roba el auto, en realidad atrás de eso dice, bueno, atrás de ese robo, que es sobre el cual canalizamos todo el discurso de odio de la sociedad, hay un desarmadero. Y atrás de ese desarmadero hay una convivencia entre el desarmadero y la policía, seguramente, o algún sector de la policía. Y atrás de eso hay un sector de clase media que va y compra ese repuesto sabiendo que es robado. Entonces, ¿cómo en realidad hay todo un mercado que se hace, un mercado vinculado al delito, que se hace invisible y se canaliza todo sobre un eslabón, ¿no? ¿Y cuál es ese eslabón? El eslabón más débil, ¿no? Y en realidad él dice, bueno, ¿y por qué ese muchacho quizás va y roba ese auto? Y porque en realidad es más fácil de tentarlo que yo estaba al lado de él cuando dio la charla y decía que Roberto, me señala a mí, que seguramente va a ser más que Roberto, que tiene un trabajo estable, que tiene, digamos, ciertas comodidades, va a ser más difícil de tentar por un mercado, por una organización ilegal. En cambio, si yo obviamente estuviera
en una situación de vulnerabilidad sería más fácilmente tentable, ¿no? Digamos, así que me parece que está bueno el planteo para poder dejar de verlo desde el lugar moral y pensar en realidad digamos, el delito en su complejidad, ¿no? Como una red mucho más compleja. Bueno, estas fueron todas las preguntas que teníamos para hacerle. La verdad, muchas gracias. Espero Gracias por tu no sé, tiempo, para esto, sobre por el todo. proyecto. Bueno, buenísimo, ¿no? La verdad que un placer. Muchas gracias a ustedes por venir, pues sé que aparte es una movida, es un esfuerzo, así que muchísimas gracias por el aguante. Muchas gracias por ver los materiales, porque la verdad que también ese era el sueño. Así que Sueño cumplido. sí, totalmente, el sueño, totalmente. Bueno. Así bueno, Muchas gracias. buenísimo.